Buenas tardes, mi nombre es Camilo Echeverry Gómez, estudiante de Ingeniería Civil de la lectiva Gestión del Riesgo, y en la tarde de hoy les hablaré un poco sobre las políticas relacionadas con la gestión del riesgo en el periodo presidencial de César Gaviria, el cual comprendió entre los años de 1990 a 1994. Cada gobierno tiene diferentes políticas, diferentes leyes, diferentes decretos, los cuales van surgiendo a partir de sucesos o necesidades que se van viendo, en donde se evidencia que hay un vacío en la norma, en donde se debe legislar para tratar de darles una solución a estos problemas o dar una ruta clave para que las instituciones y las personas puedan actuar sobre ellos. En este trabajo haremos una pequeña investigación sobre cuáles fueron esas políticas que en el periodo de César Gaviria se dieron alrededor de la gestión del riesgo, las cuales se vieron encaminadas a raíz de algunos de los sucesos o desastres más importantes que ocurrieron en su periodo. Asimismo, hablaremos de algunos de esos eventos y trataremos de darle alguna relación a las normas que surgieron a raíz de estos. Bueno, para contextualizarnos un poco, ¿quién fue César Gaviria? Fue presidente durante el periodo de 1990 a 1994. Nació el 31 de marzo de 1997 en Pereira, en donde allí fue bachiller del Liceo de Pereira. Posteriormente se dirigió a la ciudad de Bogotá, en la Universidad de los Andes, cursó su carrera de economista. Posteriormente fue elegido el concejal más joven en Pereira a los 23 años en el año de 1970 a 1974. Tiempo después, cuando él ya cursaba, cuando ya había sido ministro de algunos presidentes, durante el desafortunado atentado que sufrió Galán, precandidato presidencial por el Partido Liberal, en donde perdió la vida, el cual ocurrió el 18 de agosto de 1984, la familia de Galán, junto con una gran cantidad de parlamentarios que apoyaban la aspiración presidencial, respaldaron la inscripción de Gaviria como precandidato presidencial, en donde el 29 de septiembre de 1989 Gaviria proclamó oficialmente su candidatura a la presidencia de la República de Colombia. Esto ocurrió en Barranquilla. Bueno, posteriormente, el 27 de mayo de 1990, César Gaviria fue elegido presidente de la República de Colombia con un total del 47% de los votos. Podemos hablar de cosas importantes que ocurrieron en el periodo de César Gaviria. Podemos destacar que durante su gobierno se logró impulsar la Constitución de 1991, la cual renovó los cimientos institucionales del país, creó nuevos espacios para la participación democrática, modernizó la justicia y sentó las bases para la construcción de un Estado más eficiente y justo. Bueno, a continuación hablaremos de algunos de los eventos que ocurrieron durante el periodo presidencial de César Gaviria. Bueno, iniciaremos con el año de 1990. 15 muertos en San Carlos, Antioquia. El río San Carlos se desbordó y causó alrededor de 1.200 damnificados en toda la cabecera de este municipio, en San Carlos, Antioquia. Este municipio se encuentra ubicado a 119 kilómetros de Medellín y debido a este desbordamiento del río, el cual ocasionó daños en la central hidroeléctrica de Calderas, la cual más adelante veremos que tuvo repercusiones.
31 fallecidos de Ciudad Bolívar en 1991. El 8 de junio de 1991, una avalancha proveniente de la quebrada La Arboleda desencadenó el crecimiento del río Cauca, el cual golpeó fuertemente el corregimiento de Farallones del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. Debido a este desbordamiento del río, se ocasionaron alrededor de 31 muertos. Fenómeno del Niño en 1992. Esta temporada de sequía, conocida como crisis energética, ocurrió durante el 2 de marzo de 1992 y el 1 de abril de 1993. Esta fue provocada por el fenómeno del Niño. Este cambio climático provocó sequías que afectaron los niveles de los embalses generadores de energía hidroeléctrica en el país. Debido a esto, para contrarrestar el cambio climático, el gobierno ordenó razonamientos de energía y como estas medidas no fueron suficientes para enfrentar esta crisis energética, se vio tomar una segunda medida, la cual consistió en el cambio de hora de Colombia, en donde se adoptó la hora que en su entonces tenía Venezuela. Esto es conocido, muy conocido como la hora Gaviria, en donde debido a esta sequía, las personas tuvieron que cambiar su ritmo diario, afectando de esta forma la vida en esa época. En el año de 1994 encontramos el terremoto de Páez, el cual fue un sismo que sacudió el suroccidente de Colombia el 6 de junio de 1994 a las 3:47 de la tarde. Debido a este sismo, quedaron alrededor de 800 muertos. Bueno, debido a este sismo se generó ese desprendimiento en el Nevado del Huila, el cual ocasionó una crecida en el río Páez y en algunos otros alrededores, ocasionando avalanchas alrededor en algunos de los municipios en donde pasaban estos ríos. Se calcula que a raíz de esta tragedia quedaron alrededor de 1100 muertos. Bueno, ya destacamos algunos de los principales eventos o desastres que ocurrieron en el periodo de Gaviria. Ahora vamos a hablar de cuáles fueron esas políticas relacionadas con la gestión del riesgo que se dieron en su periodo de mandato. Hablaremos de las siguientes. Directiva Presidencial número 33 de 1990. Directiva Ministerial número 13 de 1992. Decreto 444 de 1993. Directiva Ministerial número 1 de 1993. Decreto 1743 de 1994. Decreto 1860 de 1994. Y por último, hablaremos de la Resolución 7550 de 1994. Bueno, iniciaremos con la Directiva Presidencial número 33 de 1990, por medio de la cual se le atribuyeron responsabilidades a los organismos y entidades del sector público en el desarrollo y operación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Esta directiva presidencial fue dirigida a los ministros de despacho, jefes de departamentos administrativos, directores y gerentes de las entidades descentralizadas del gobierno nacional. Como podemos ver, esta directiva consistió en dar los primeros pasos para construir en Colombia un sistema nacional para la prevención y atención de desastres. Un sistema que funcionara inicialmente desde los entes nacionales y repercutiera en los entes departamentales y municipales, que fueran todos un engranaje y asimismo lograr una mayor efectividad en la prevención de los desastres. Bueno, en el año de 1992
encontramos la Directiva Ministerial número 13, la cual establece la obligación del sistema educativo de contribuir al propósito nacional de reducir los desastres y sus efectos, para lo cual aconseja la incorporación de la prevención de desastres en la educación, a través de los currículos, el fomento de la conciencia ambiental, la formulación y desarrollo de planes de prevención de emergencias y la coordinación interinstitucional dirigida a la gestión del riesgo. Esta directiva ministerial fue dirigida a docentes, directores, rectores, directores de núcleo, jefes de distrito, organismos adscritos, fondos educativos regionales, secretarías de educación, centros experimentales piloto y Ministerio de Educación Nacional, en donde se le dieron cuáles eran las responsabilidades que tenía la educación en el sistema de gestión y prevención de los desastres. Asimismo, se estipularon que se debería educar a los jóvenes, a los estudiantes, a través de espacios o cátedras en donde se les enseñara cómo deberían actuar ante un desastre, cuáles eran las características y se creaba una conciencia general en, en prevención para así evitar futuros inconvenientes. Bueno, en el año de 1993 encontramos el decreto 444, por medio del cual se dictan medidas de apoyo a, a las víctimas de atentados terroristas. Como bien sabemos, esta fue una época donde, debido al narcotráfico y a esta lucha entre estos grupos y el gobierno, se generaron grandes atentados terroristas en donde hubo muchas víctimas. Entonces, razón por la cual se debió legislar a partir de cuál iba a ser esa reparación, cuál iba a ser ese acompañamiento que el gobierno se le iba a dar. Entonces, en este decreto, en su artículo número 4, encontramos lo siguiente. Cuando quiera que ocurra un atentado terrorista, el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres, o a falta de este, la oficina que hiciere sus veces deberá elaborar un censo de damnificados en el cual se incluirá la información necesaria para efectos de la cumplida aplicación del presente decreto, de conformidad con los formatos que establezca el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social. Entonces lo que podemos ver es que a esos comités se les dio una labor ya no de actuar ya no solo en los desastres naturales, sino de actuar en los desastres o en los atentados terroristas, ya de índole como políticos y sociales que se generara. Entonces, ellos debían generar un censo de cuáles eran estas víctimas, llenar unos formatos y asimismo hacer parte activa de estos eventos. Bueno, posteriormente encontramos la Directiva Ministerial número 1 de 1993, la cual consistía en la atribución de responsabilidades al sector de la salud como integrantes del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Como lo veíamos anteriormente, en la Directiva número 33 de 1990, en donde se empezaba a generar este sistema de atención de desastres, de atención y prevención de desastres, ya acá en esta directiva se le dan cuáles son las responsabilidades específicas que debe tener el sistema de la salud, el sector de la salud. Esta directiva fue encaminada para los funcionarios del sector de la salud, los directores de seccionales de salud, los directores de los institutos descentralizados de salud, los directores de las instituciones hospitalarias.
Entonces, en esta directiva se les dieron cuáles eran las responsabilidades que debería tener cada una de esas instituciones en el sector de la salud, cómo deberían prepararse ante una eventual ocurrencia de eventos en donde ellos deberían estar preparados para atender a todas estas víctimas que se pudieran generar, en donde hicieran parte de un sistema en donde estuvieran comunicados, en donde estuvieran preparados para para estos desastres. Bueno, en el año de 1993 encontramos el decreto 444, por medio del cual se instituye el proyecto de educación ambiental para todos los niveles de educación formal. Se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal. Y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. En este decreto se reglamenta un poco de cuáles deben ser esas disposiciones generales para la protección del, para la protección del medio ambiente, en donde se debe formar a la ciudadanía en la protección y preservación y aprovechamiento de todos los recursos naturales, pero siendo conscientes de que son no renovables algunos de estos recursos y que se debe seguir unos procedimientos y unas estipulaciones necesarias dadas en este caso por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, en el año de 1993 encontramos la Directiva Ministerial número 1, en donde se le atribuyen las responsabilidades al sector de la salud como integrantes principales en el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. En este caso vemos que este decreto lo que hace es lo que hace es reglamentar, estipular bien cuáles son esos lineamientos que se deben tener en los aspectos pedagógicos y organizacionales de la ley 115 de 1994, la cual es la Ley General de Educación, en donde uno de sus artículos encontramos la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de los desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación. Se debe dar una formación práctica de trabajo mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. Bueno, por último encontramos la resolución 7550 de 1994, por medio de la cual se regulan las actuaciones del sistema educativo nacional en la prevención de emergencias y desastres, en donde básicamente consideramos que el territorio nacional está expuesto a amenazas por inundaciones, avalanchas, deslizamientos, sismos y volcanes, además de los riesgos tecnológicos y de incendios, que el sector de la educación tiene la responsabilidad de preparar la niñez y la juventud para afrontar de forma inteligente y oportunamente lo que es inevitable y emplear todos los recursos posibles para que aquello que dependa de las acciones humanas no generen pánico o no generen desastre. Por esta razón, mediante esta resolución se da una orientación, se da una estructuración formal desde el decreto ley 919 de mayo de 1989, de la ley 115 que vimos anteriormente, de la educación, entre otros. Bueno, así concluimos
esta tarde sobre nuestro tema, políticas del gobierno de César Gaviria en torno a la gestión de desastre. Muchas gracias.